¿Aplaudiendo? Nada, mis hermanos, en este mundo se compara a conocer a Cristo. En este mundo se compara a ti, oh mi Cristo, a conocer tu amor que excede todo conocimiento. Tú eres lo más grande para mí, y las cosas que tenían gran valor para mí no lo tienen más, porque te amo sobre todas las cosas. Tú eres lo más grande para mí. Dilo otra vez conmigo. Nada en este mundo se compara a ti, oh mi Cristo, a conocer tu amor que excede todo conocimiento. Tú eres lo más grande para mí. Y las cosas que tenían gran valor para mí no lo tienen más, porque te amo sobre todas las cosas. Tú eres lo más grande. Dile, para mí. Lo he perdido todo por conocerte a ti. Mi Cristo, lo he dejado todo al conocer tu amor. Dile a Cristo, Cristo, lo he perdido todo por conocerte a ti. Mi Cristo, lo he dejado todo al conocer tu amor. Así es, Señor. Y justificado por la fe en ti, vida nueva tengo yo por ti. Perdonaste, díselo, tú mis pecados, ahora que soy tuyo, estoy firme en ti. Amén. Y olvidando todo lo que queda atrás, yo prosigo a la meta, oh Dios. Yo quiero recibir el premio, mi ciudadanía no está aquí. ¿Quieres decirlo otra vez? Dilo con tu corazón. Y justificado por la fe en ti, vida nueva tengo yo por ti. Perdonaste tú mis pecados, ahora que soy tuyo. ¿Cómo estamos? Estoy firme en ti. Oh, y olvidando todo lo que queda atrás, yo prosigo. ¿A dónde, mis hermanos? A la meta, oh Dios. Yo quiero recibir el premio, mi ciudadanía. Dilo fuerte, no está aquí. Cristo, lo he perdido todo por conocerte a ti. Mi Cristo, lo he dejado todo al conocer tu amor. Que se oiga, oh Cristo.
hace falta gratitud, bueno, hay que revisarnos, porque el Señor ha hecho grandes cosas en medio de nosotros, en usted y en mí, y las que hará. O sea, tenemos esa expectativa todavía que el Señor está trabajando en su pueblo. Así que, hermanos, meditemos un poco y incline su rostro. Vamos a orar al Señor. Gracias, Padre, una vez más por este tiempo. Gracias, Señor, que nos das tu palabra, que nos llena de esperanza, nos alienta a vivir en esta vida, Señor, y no queremos más que agradecerte, Señor, que humillarnos delante de ti, que utilizar, Señor, nuestras manos, nuestros pies, nuestra voz, Señor, todo lo que somos para rendirte homenaje y culto a ti, Señor. Tú eres el Señor de la creación, estás por sobre todo y eres nuestro Señor. Gracias, Padre, gracias. Así que en ese mismo sentir, Señor, con esa misma actitud, levantamos un fuerte aplauso a ti, Señor, y te alabamos. Cantamos a ti, Señor. Gracias, Padre. Vamos, eternamente. Eternamente agradecido estoy contigo, Señor. ¿Cómo pagarte? Me has dado más de lo que pido, Señor. Eternamente. Eternamente agradecido estoy contigo, Señor. ¿Cómo pagarte? Me has dado más de lo que pido, Señor. ¿Qué ha hecho el Señor? Has perdonado mi maldad y por tu gracia nueva vida tengo yo. Quiero agradecerte todo lo que has hecho tú por mí, Señor. Hoy lo he decidido, viviré tan solo para ti, Señor. Quiero agradecerte todo lo que has hecho tú por mí, Señor. Hoy lo he decidido, viviré tan solo para ti, Señor. Eternamente agradecido estoy contigo, mi Señor. Vamos, cantemos. Eternamente agradecido estoy contigo, Señor. ¿Cómo pagarte? Me has dado más de lo que pido, Señor. Una vez más. Eternamente agradecido estoy contigo, Señor. Pagarte, me has dado más de lo que pido, Señor. Has perdonado mi maldad y por tu gracia nueva vida tengo yo. Quiero agradecerte todo lo que has hecho tú por mí,
tan solo para ti, Señor. Ahora las voces, vamos. Quiero agradecerte todo lo que has hecho tú por mí, Señor. Hoy lo he decidido, viviré tan solo para ti, Señor. Quiero agradecerte todo lo que has hecho tú por mí, Señor. Hoy lo he decidido, viviré tan solo para ti, Señor. Eternamente, eternamente agradecido estoy contigo, mi Señor. Una vez más, eternamente, eternamente agradecido estoy contigo, mi Señor. Mi Señor. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Damos gracias. Gracias, Señor. Oh, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que hiciste por mí. Tú eres fiel. Tú eres bueno. Y tu palabra permanece, oh Señor. Jesús, te damos gloria. Oh Señor, gracias, Señor. Oh, gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, te damos gracias, Señor. Toda la gloria sea por siempre a ti. No queda nada en nosotros, Señor, sino reconocerte. Somos tuyos y te pertenecemos. Rendimos nuestra vida a ti. Agradecido estoy por todo lo que me has dado, tu gran amor. Me diste vida y valor, me redimiste con tu sangre, eres mi Señor.
agradecido estoy por todo lo que me has dado, tu gran amor. Me diste vida y valor, me redimiste con tu sangre, eres mi Señor. Dígale, quiero servirte. Servirte con un corazón sincero, que todo lo que haga sea para ti. Tú eres digno de adoración, tuya es la gloria y el honor. Serviré, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, eres digno, tú eres digno de adoración, tuya es la gloria y el honor, a ti me entrego. Por siempre yo te serviré, tú eres mi Dios, Señor de la creación. Y tuya es la gloria y el poder. Nos rendimos a ti. Te cantamos, tú eres digno, tú eres digno de adoración, es la gloria y el honor, a ti me entrego, por siempre yo te serviré, tú eres mi Dios, 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 oh Padre, tú eres mi Dios, tú eres digno de adoración, tuya es la gloria y el honor, a ti me entrego, por siempre yo te serviré, tú eres mi Dios, Señor de la creación. Te reconocemos, Señor. Tú eres nuestro creador. Tú eres nuestro hacedor. En ti tenemos propósito, Señor. En ti lo tenemos todo. Por eso te damos gracias. Gracias, Señor. Mi hermano, no desperdicie la oportunidad de alzar su voz y darle gracias. Gracias, Señor. Tú eres bueno, eres fiel. Cuán grande eres tú, Señor, y no nos cansaremos de declararlo, no nos cansaremos de cantarlo, Señor, de compartir esta verdad. Tú eres mi Dios, el Señor de la creación, el que está por sobre todo, el que vendrá, el que reinará con justicia. Señor, te anhelamos. Gracias, Señor. Gracias por la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Levantamos un fuerte aplauso.
Te bendecimos, Señor. Mis hermanos, pues en esta misma actitud tomamos nuestro lugar. Vive por los siglos de los siglos, su grandeza infinita es. En su trono está sentado. Sí. Buenas noches hermanitos, hermanitas, bienvenidos. Los niños pueden pasar a su salón, adelante, en orden. Los demás hermanitos, vamos abriendo nuestras Biblias en Hechos, por favor. Hechos, capítulo 23. Estamos en el 23. Sí. Sí, probando. 1, 2, 1, 2. Bien, Hechos capítulo 23. Vamos a orar, hermanitos. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre. En esta noche te damos gracias porque podemos estar aquí, podemos bendecir tu nombre, podemos adorarte, podemos exaltarte, Señor. Podemos, Señor, abrir la Biblia y escuchar tu palabra, Señor. Podemos estudiar tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque tenemos esa libertad. Ayúdanos, Señor, a apreciar la palabra que tú nos das, palabra viva, Señor. Ayúdanos a apreciarla, ayúdanos a atesorarla, Señor. Y ayúdanos a entenderla, Señor, en esta noche. Padre, yo te ruego que abras nuestros corazones, abras nuestros oídos de todos y cada uno de los que estamos aquí presentes, los que escuchan también por redes sociales, Señor, incluyéndome a mí, Señor. Abre nuestros corazones, abre nuestros oídos, Señor, para que recibamos tu palabra con gozo, Señor, con agradecimiento, y que podamos entenderla, que podamos asimilarla, que podamos, Señor, también ponerla por obra, Señor. Gracias, bendito Dios, te ruego que me des la gracia para hablar lo que proviene de ti, Señor. Solo lo que proviene de ti, nada de mi entendimiento, Señor, sino que sea realmente tu palabra, Señor, porque solo tú eres digno de gloria, Señor. Solo tú eres digno. Gracias te damos, Señor, por todo lo bueno que has sido. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Bien. Entonces estamos ahí en Hechos 23, ¿sí? Vamos a estudiar a partir del 12 hasta el 35, hasta el final del capítulo, ¿sí? Y bueno, para contexto les recuerdo que Pablo pues ya terminó su tercer viaje misionero, ¿verdad? Su último viaje misionero, y regresó a Jerusalén aún sabiendo lo que le esperaba ahí, ¿recuerdan? Y vimos que los judíos celosos de la ley, ahí estaban diciendo por todos lados que Pablo ha estado enseñando en contra del pueblo, de la ley y del templo. Y entonces vimos que cuando unos judíos que venían de Asia le acechaban para matarle y le vieron en el templo a Pablo, y dice que alborotaron al pueblo en su contra y lo golpearon, ¿sí? Hasta que intervinieron el tribuno y los soldados romanos, quienes lo tomaron a Pablo y lo llevaron al tribunal, ¿sí? A la fortaleza Antonia, ahí junto al templo. A un ladito del templo estaba esta fortaleza. Y ahí mismo en las gradas, Pablo, en las escaleras, Pablo se defendió con un discurso frente a la multitud y al tribuno. Pero como todo el pueblo, después de escucharlo, se alborotaron aún más. El tribuno pues lo metió a la fortaleza y mandó que lo azotaran para interrogarlo.
pero vimos que Pablo usó ahí de su derecho como romano e impidió que lo azotaran, si recuerdan. Pero lo mantuvieron cautivo ahí, y al día siguiente, queriendo indagar de qué se le estaba acusando ahí a Pablo, lo soltaron y lo llevaron con los principales sacerdotes y con todo el concilio. Y entonces vemos que Pablo intenta defenderse otra vez, pero le dan ahí una bofetada en la boca, y enseguida Pablo, usando de astucia una vez más, viendo que una parte del concilio era de fariseos y otra de saduceos, les dice que él mismo es fariseo, hijo de fariseo, y que se le es juzgado por la esperanza y por la resurrección de los muertos, puesto que la mitad del concilio ahí, o una parte del concilio, era de fariseos y la otra de saduceos. Y como esa era pues la eterna legata ahí entre ellos, se pusieron a discutir ahí. Y como se volvió a hacer otra vez ahí el alboroto, pues el tribuno temió que lo despedazaran y mandó llamar otra vez a los soldados para que lo metieran de nuevo a la fortaleza. Y ahí pasó la noche, Pablo preso en la fortaleza. Y dice que a la noche siguiente, estando ahí Pablo, pues al parecer desanimado, ¿sí? El Señor se le presenta y le dice: ten ánimo, Pablo, así como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma, le dice ahí el Señor. Qué bonito, ¿verdad? Y entonces dice ahí Hechos 23:12, dice: venido el día, al día siguiente de esto, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. O sea, justo al día siguiente de esto, 40 judíos, ardiendo en ira y supuesto celo por Dios, porque no habían podido matar a Pablo, se juntaron y dice que hicieron un juramento bajo maldición. El original ahí es la palabra anatematizo, o sea, estaban jurando que iban a matar a Pablo, y si no lo hacían, estarían bajo la maldición de Dios. O sea, que seamos anatemas si no matamos a Pablo, decían. Que Dios nos juzgue si no matamos a Pablo, decían ahí estos judíos. Porque ellos de verdad pensaban que Dios quería a Pablo muerto. Creían que esto agradaba a Dios. Pero pues esto no podía ser más contrario a la voluntad de Dios, ¿verdad? Él mismo, el Señor mismo, se le había aparecido a Pablo la noche anterior y le había dicho que viviría y que iría a Roma, ¿verdad? Y al hacer este tipo de juramento, estas personas pues no podían forzar a Dios a hacer lo que ellos querían, ¿verdad? No era así como que Dios dijera: y pues ya juraron, ni modo, Pablito, pues cambio de planes, te vienes, ¿no? Pues no, ellos vemos que ellos querían involucrar a Dios en un complot de asesinato, ¿sí? Y parecer muy santos, muy justos. Pero pues Dios no está sujeto a este tipo de juramentos de hombres, ¿sí? Sino que somos nosotros los que debemos estar sujetos a Dios, ¿sí? Porque Él es santo, Él es justo, Él es perfecto, ¿sí? Y no sé ustedes, pero yo siempre me he preguntado, pues, ¿qué pasaría con estos 40 hombres, ¿no? Porque pues ellos esperaban matar a Pablo al día siguiente, y esperaban que el ayuno duraría 24 horas cuando mucho, ¿no? Pero pues no pudieron matarlo. Entonces nos preguntamos: ¿y entonces nunca comieron o bebieron hasta que murieron? Pues no lo dice, ¿no? Pero es una posibilidad. Pero la cuestión es que también los rabinos podían proveer ahí una solución para aquellos que por alguna razón no podían llevar a cabo aquello que habían jurado hacer, ¿sí? Y podían ahí, por medio de cláusulas hechas por ellos, por los mismos rabinos, deshacer la maldición, ¿no? Supuestamente, ¿sí? Pero realmente pues esto ni estaba en la ley y no suena como nada como algo que proviene de Dios, ¿verdad? Y este tipo de juramentos eran comunes, ¿sí? Entre los judíos. Pero por eso el Señor Jesucristo dijo ahí en Mateo 5:34, en el Sermón del Monte, les dijo: no juren. O sea, de ninguna manera
juren ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey, ni jurarás por tu cabeza porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien sea al hablar de ustedes sí, sí o no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Sí? Y en realidad pues este juramento procedía del mal, ¿sí? Porque estaban jurando para asesinar. El hecho es que estos judíos podían aparentar ser pues tan celosos de Dios, pero ser tan violentos y perseguir y matar a alguien que nunca les había hecho ningún mal y que por el contrario les anunciaba las buenas nuevas de parte de Dios. Y fíjense, hermanos, esta es la condición del hombre, ¿sí? De religión, del hombre de religión sin Dios. ¿Sí? El hombre que tiene una religión sin Dios persigue a todo aquel que habla la verdad. ¿Por qué? Porque contradice su sistema de creencias erróneas. ¿Sí? Persigue a todo aquel que le hace ver mal a los ojos de los demás, que afecta su orgullo espiritual. ¿Sí? Y esto vemos que lo hicieron desde el principio. Sí, Nehemías 9:26 se los leo. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. O sea, fíjense. Y luego el Señor les dijo en Mateo 23 a los fariseos, a los líderes de la nación, les dijo: serpientes, engendros de víboras, en el 23:33, serpientes, engendros de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo les envío profetas, sabios, escribas, y de ellos a unos matarán y crucificarán, y a otros azotarán en sus sinagogas, y perseguirán de ciudad en ciudad. Luego en el 37 les dice: Jerusalén, Jerusalén, haz un lamento sobre Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí que tu casa te es dejada desierta, porque te digo que desde ahora no me verás más hasta que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Sí? Y pues le mataron, sí, al Señor, mataron al justo, pero Él se entregó, ¿sí? Y hermanos, esto está de temerse, de meditarse, ¿sí? Porque esta es la condición de todo hombre que adopta una religión, cualquier forma de religión, y no se somete a la voluntad de Dios. ¿Sí? Y por lo contrario se llena de orgullo espiritual. Debemos de tener cuidado, hermanos, debemos de tener cuidado de nosotros mismos, porque todos corremos el riesgo, hermano. Todos, fíjense, hubo profetas que hablaban de parte de Dios, ¿sí? Y se corrompieron. Ese fue el error de Balaam, hijo de Beor. Hubo reyes ungidos por Dios que se corrompieron y desobedecieron y cayeron, como Saúl, como Salomón. Hay creyentes que empiezan bien y terminan mal. Ajá. Entonces, el Señor nos ayude, ¿sí? El Señor nos ayude, hermanos, a permanecer siempre atentos, vigilantes, para no deslizarnos en el pecado. Sí, el Señor nos ayude a humillarnos cuando la palabra nos confronta y a someternos a su voluntad, a su palabra. Que la palabra pues hiere, la palabra mata, pero después sana, restaura, ¿sí? Salva. Y eso es lo que predicaba Pablo. Y por eso querían matarlo. Por eso querían matar a Pablo. Versículo 14 de ahí de Hechos 23. Los cuales fueron a los principales sacerdotes, los que hicieron el complot, los 40, fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. O sea, estos más de 40 hombres fueron con los líderes de la nación,
con el Sanedrín, con un complot de asesinato. Y ellos sabían que los líderes de Israel se agradarían de tal propuesta, ¿sí? O sea, se da cuenta del nivel de corrupción que había ahí en la nación, en el liderazgo de la nación. Pues sí, claro que aceptarían, ¿no? Porque ellos eran los mismos que habían matado a Cristo. Sí, ellos mismos mataron a Esteban y habían intentado matar a los demás apóstoles. ¿Todo por qué? Para mantener su estatus en este mundo, por codicia, por sed de poder. La que dijo el Señor de ellos: amaron más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, aún conociendo la verdad. Y el día anterior a habían tenido audiencia con el tribuno acerca de Pablo y se agarraron a pleito entre ellos, saduceos contra fariseos ahí. Y los fariseos dijeron que no hallaban mal alguno en Pablo porque creían la resurrección. ¿Recuerdan? Versículo 9. Pero ahora, ya al día siguiente, pues ya querían matarlo. O sea, era puro orgullo realmente. Y ahora querían mandar a decir al tribuno que querían que trajera a Pablo nuevamente para ahora sí indagar algo acerca de él, para poner una emboscada y matarlo. O sea, era un desastre realmente, ¿no? Versículo 16. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Fíjense, esto es muy interesante. Este es el único capítulo de toda la Biblia que habla claramente de la familia directa de Pablo, ¿sí? Y digo claramente porque ahí en las salutaciones de las cartas de repente usa una palabra en griego que se puede traducir como compañero, hermano, o también como pariente de sangre, ¿no? Entonces, pero no es algo seguro. Pero aquí sí dice claramente el texto: el hijo de la hermana de Pablo, o sea, su sobrino, ¿sí? Y en el versículo 6 anteriormente de este capítulo dice que Pablo era hijo de fariseo. Ajá. Entonces, aquí es el único capítulo en la Biblia que habla así directamente de la familia de Pablo. Pero ¿por qué habla tan poco de su familia la Escritura? Bueno, es posible que después de su conversión de Pablo, sus familiares lo hubieran repudiado, ¿sí? Porque dice ahí en Filipenses 3:8, dice Pablo que él había experimentado la pérdida de todo, de todas las cosas, ¿sí? Y todo pues puede haber incluido su familia. Y si Pablo heredó de su familia ese celo fariseico, pues esto no sería extraño, ¿sí? Ahora, si la familia de Pablo, ellos eran fariseos, pues no es de extrañarse tampoco que el sobrino de Pablo se haya enterado de este complot que hicieron estos 40 hombres. ¿Sí? Es posible que él estuviera presente al momento, porque este tipo de reuniones se hacían a puerta cerrada y con mucha seguridad, ¿sí? Y más porque estaban bajo el dominio romano, ¿sí? Entonces vemos que este joven supo de la celada, del complot, y vemos que fue sensible a la situación, porque dice que entró en la fortaleza, ¿sí? Lo dejaron pasar a ver a Pablo, tal vez por lo mismo que era de familia farisea y eran ciudadanos romanos además. Entonces le permitieron ir a Pablo y él le informó a su tío que lo querían matar. Ajá. Y tal vez era creyente, ¿no? El sobrino, no sabemos, pero no me puedo imaginar a Pablo no buscando a su familia para hablarles de Cristo, ¿verdad? Porque en Romanos 9:3 dice Pablo que deseara él mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a sus hermanos, sus parientes según la carne, hablando del pueblo de Israel. Y en el 9:3 dice que esto le causaba gran tristeza y continuo dolor en su corazón, ¿sí? Entonces yo no me puedo imaginar a Pablo no buscando a su familia para hablarles de Cristo. Sí, dice que él tenía gran tristeza y continuo dolor en su corazón por esto, ¿no? Y esto debe ser una lección para nosotros, hermanitos, porque pues a veces queremos predicarle a todo mundo menos a nuestra familia, ¿verdad?
por no incomodarlos o por no distanciarse de ellos, ¿verdad? Porque no nos repudien como lo hicieron tal vez con Pablo, ¿sí? No lo sé. Pero si nosotros amamos a nuestra familia, a nuestros familiares cercanos, pues haremos todo lo posible por predicarles, ¿sí? Por orar, rogando por sus almas, por hablarles la palabra en todo tiempo, pues aunque a veces se nos enojen, ¿verdad? Y bueno, tal vez esta era otra razón por la cual Pablo quería con tanto deseo regresar otra vez a Jerusalén, aún sabiendo lo que le esperaba ahí en Jerusalén. Sí, porque ahí estaba su familia. Entonces, vemos la mano de Dios, sí, en todos estos acontecimientos. El Señor dispuso ahí la situación para que todo sirviera a sus propósitos, porque ya se lo había dicho el Señor la noche anterior, sí, ánimo Pablo, vas a ir a Roma a testificar. Entonces todos estos acontecimientos se fueron preparando para eso, para que Pablo pudiera estar en Roma. Versículo 17. Pablo, llamando a uno de los centuriones, uno de los líderes de 100, dijo: lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. ¿Sí? Tiene un mensaje importante que darle. Él entonces, versículo 18, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Aquí se le llama joven al sobrino de Pablo, pero es la palabra neanías, que significa joven de hasta 40 años. Amén, hermanos. Amén, jóvenes. Amén. Sí, entonces, pero fíjense, aquí vemos un gesto interesante. Sí, jóvenes, de parte del tribuno con este joven. Dice que le tomó de la mano, ¿sí? Y es interesante si pensamos en la disciplina y la severidad de los militares romanos. Lo que aquí nos hace ver que tal vez había algo de confianza entre el tribuno romano y el joven, quien probablemente estaba pues conmocionado, estaba asustado por lo que estaba sucediendo, por lo que acababa de escuchar y en dónde se encontraba en ese momento. Sí, él estaba dentro de la fortaleza romana. Entonces el tribuno lo tomó de la mano y lo llevó aparte y lo escuchó con atención y creyó en lo que le dijo el muchacho, el joven. Sí, y otra vez vemos aquí la mano de Dios. Sí, escuchen, versículo 20. El joven le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él, pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Entonces vemos que el joven le cuenta el complot al tribuno. ¿Sí? Le dice: no creas a lo que te dicen, no es cierto, lo quieren matar. ¿Sí? Y el tribuno pues le cree, ¿sí? Por obra de Dios, estoy seguro. Y le dice: no le digas a nadie. ¿Sí? ¿Por qué le mandó no decirle a nadie? Bueno, hay que pensar. Tal vez si los judíos se enteraban de que el tribuno sabía del complot, pues saldrían con otra estrategia para matar a Pablo. Y probablemente habría una sedición al saber que él estaba protegiendo a Pablo, y empezaría otra vez el rasgadero de ropas y el tiradero de polvo, ¿no? Y los rocazos. Entonces inmediatamente actúa el tribuno, que por cierto se llamaba Claudio Lisias. Versículo 23. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche, que sería la tercera hora después del anochecer. Y el anochecer depende de la estación del año, ¿sí? Ahí varían, ¿sí? Cuando dice la Biblia, pues hora primera, hora segunda, hora tercera, hay un más o menos
comparado con nuestro reloj, pero varía mucho porque dependía del amanecer o del anochecer. Entonces, la primera hora del día sería la primera hora después del amanecer. Entonces, varía, ¿no? Entonces, es la tercera noche, la tercera hora después del anochecer. Y dice que mandó que preparasen 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix el gobernador. O sea, Claudio sintió la presión de la justicia romana y no quería la muerte de un ciudadano romano bajo su jurisdicción. Sí, porque le costaría su trabajo y tal vez su libertad o hasta la vida, ¿no? Y tampoco quería ser responsable por una sedición en esta provincia tan volátil. ¿Sí? Siempre hubo sediciones en Judea antes de esto y las hubo después de esto. De hecho, 9 años después de esto tuvo lugar la revolución que llevó a la destrucción del templo de Jerusalén, la última. Pero en este momento, después de todo lo sucedido, pues Claudio se da cuenta de que tiene bajo su poder a un preso importante y difícil de proteger. Entonces, ¿qué hace? Lo manda a su superior para deslindarse del problema. Lo manda escalera arriba, ¿sí? Y saca a Pablo durante la noche para que nadie se dé cuenta. Lo pone en un caballo, dice ahí, escoltado por 470 soldados armados con espadas, lanzas, escudos, 70 a caballo y 400 a pie. Iba bien protegido Pablo, ahí bien escoltado y a caballo, ¿no? O sea, entonces de nuevo Dios actuando, iba protegido Pablo, iba ya en camino a Roma, aunque pasó 2 años ahí en Cesarea, como vamos a ver ahorita. Pero de nuevo pues Dios actuando ahí, ¿no? Y entonces dice que lo manda a Cesarea. Si me puedes poner el mapa por ahí, Jeremy. Lo manda a Cesarea, casi 100 kilómetros al noroeste. Sí, no se ve muy bien, pero ahí más o menos damos una idea. Son 100 kilómetros al noroeste, en el Mediterráneo, en la región de Samaria. Jerusalén está en el centro y Cesarea está acá en la costa. Sí, era una ciudad fortificada, ¿sí? Y sede de la prefectura romana, donde estaba el gobernador Félix. Y estaba habitada mayormente por ciudadanos romanos, en su mayoría soldados, también gentiles, unos pocos judíos. Entonces ahí va a estar seguro Pablo, lo manda para allá. Y en el 25 dice, y escribió una carta en estos términos. O sea, fíjense, es interesante poder ver este pedazo de historia. 26 dice, Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. O sea, fíjense cómo relata los hechos ahí Claudio, ¿no? Pero sabemos que no fue así, sino que Claudio fue porque supo que la ciudad estaba alborotada y no rescató a Pablo porque sabía que era ciudadano romano, ¿sí? Sino que lo arrestó. Y no supo que era ciudadano romano hasta que lo amarró para azotarlo, para que hablara, para sacarle la sopa. Y entonces tuvo temor, dice, por haberlo amarrado, conociendo las leyes y el derecho romano. Pero aquí le dice a Félix, yo lo rescaté cuando lo querían matar, porque sabía que era ciudadano romano. O sea, ahí, super Claudio, ¿no? Como cuando se le reporta un incidente a un superior, ¿no? El que reporta siempre hizo todo bien y fue culpa de los demás. Entonces así le dice a Félix, o sea, yo hice todo bien, seguí el procedimiento, seguí el protocolo conforme a la ley. Fíjense en el versículo 28, y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos. O sea, hice el careo, les dice, eso es parte también del procedimiento. 29, y hallé que la acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Y esto ayer le dice a Félix, este es mi juicio, lo acusan por cuestiones de su ley, ¿sí? Nada que la ley romana condene como digno de muerte o de cárcel. Y esto sí era cierto, ¿sí? Y recuerdan
Tanto Pilato como Herodes dijeron de Jesús: no halló falta alguna en él. ¿Sí? Y ni aun la ley de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo era inocente. Él es inocente en todos los sentidos, Él era inocente. Sin embargo, se entregó, dice la Escritura, por los que sí somos culpables. ¿Sí? Pero de esta misma manera injusta, mentirosa, ellos querían asesinar a Pablo. Pero el Señor lo libró, porque aún había cosas por hacer. Tenía que ir a testificar a Roma, aún tenía que hacer la voluntad de Dios. Así es que, hermanos, si el Señor todavía nos quiere aquí para servir a sus propósitos, pues no se preocupe, ¿sí? Porque el Señor tiene nuestros días contados, y cuando Él quiera que nos vayamos, nos vamos, ¿sí? Mientras, pues no. Versículo 30. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Dice que les dijo a los acusadores que fueran a arreglarse allá con él a Cesarea, que seguramente les dijo después, ¿sí? Al día siguiente, cuando ellos le pidieron ver a Pablo. Versículo 31. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Si puedes poner otra vez el mapa, por favor. Y esa misma noche, entonces, antes que nada, mandó a Pablo. Y primero llegaron a Antípatris, a mitad de camino. Y esta era una calzada romana, muy bien hecha, que llevaba de Jerusalén a Cesarea, y a la mitad de camino estaba Antípatris. Era otra ciudad romana fortificada, mucho más pequeña que Cesarea, a mitad de camino de Jerusalén, como a 50 kilómetros más o menos. O sea, avanzaron 50 kilómetros en la noche, antes que terminara la noche, con 400 soldados de a pie, y seguramente a trote, ¿no? Y dice el 32, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Pasaron la noche en Antípatris, y al día siguiente, ya un poco más fuera de peligro, entrando en territorio gentil, siguieron adelante los 70 jinetes con Pablo, también a caballo, y los 400 soldados de a pie regresaron otra vez a Jerusalén, a la fortaleza. Y bueno, ¿por qué nos narra esto la Escritura? Pues miren, fue una muy buena decisión, ¿sí? Estratégica, porque ahí es donde se requerían ahora esos soldados, porque ya que se enterasen los judíos que Pablo se les había escapado después de haber jurado que lo matarían, y que los romanos se lo habían llevado con seguridad a Cesarea, pues empezaría de nuevo el alboroto, ¿sí? Otra vez empezaría la rasgadera de ropa y la lanzadera de polvo al aire. Entonces, versículo 33 dice: cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Entonces, Félix le pregunta de qué provincia era Pablo, porque los romanos habían dividido su territorio en provincias y había gobernadores en cada provincia. Si recuerdan cuando Pilato mandó a Jesús con Herodes Antipas, porque Pilato era gobernador de Judea y Herodes era tetrarca de Galilea en ese tiempo, y el Señor le llamaban Galileo, y cuando escuchó esto lo mandó con él. Bueno, en este tiempo, en tiempo que estamos relatando ahorita, Cilicia y Judea estaban bajo la jurisdicción de Félix, y Félix estaba ahí asentado ahí en Cesarea. Entonces por eso le preguntó primero, y cuando supo que era de Cilicia, le dijo: pues ya te escucharé luego cuando vengan tus acusadores, porque Félix le dijo que los iba a mandar para allá. Y ordenó que le custodiasen en el pretorio del palacio de Herodes, dice, un lugar impresionante de arquitectura romana, según describe el historiador Flavio Josefo. La describe con detalle esa ciudad, de aún hoy en día están ahí las ruinas. Entonces, hermanos, bueno,
uno pensaría, ok, esto es un relato, ¿no? Historia, y es bastante interesante, ¿no? Pero ¿qué podemos nosotros aprender de esto? ¿Sí? Porque dice la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos nosotros aprender de esto? ¿Me pudieran ayudar con él? Vale. Pues ahí estaba Pablo, ¿no? Preso por el nombre de Cristo. De hecho, en sus cartas a los Efesios, en su carta a los Efesios, Pablo se llama a sí mismo preso en el Señor, ¿sí? Y yo no puedo imaginar a Pablo haciendo otra cosa, haciendo nada más en esa celda que orar, ¿sí? Orar al Señor. Y yo me pregunto, ¿cómo oraría Pablo? Sí, estando ahí en la cárcel. Bueno, tal vez oraba como David cuando fue apresado por los filisteos ahí en Gat, Salmo 56. Ten piedad de mí, oh Dios, porque el hombre me ha pisoteado, me oprime combatiéndome todo el día. Mis enemigos me han pisoteado todo el día, porque muchos son los que con soberbia pelean contra mí. El día en que temo, yo en ti confío. En Dios, cuya palabra alabo, en Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todo el día pervierten mis palabras. Todos sus pensamientos contra mí son para mal. Atacan, se esconden, espían mis pasos, como esperando para quitarme la vida. Sí, así oraba David cuando estaba preso ahí en Gat por los filisteos. Y seguramente Pablo recordaba todos estos textos y él conocía muy bien la escritura del Antiguo Testamento. Y Pablo recordaba tal vez y clamaba al Señor. Y por eso el Señor se le apareció y le dijo: ten ánimo, Pablo, ¿sí? Ten ánimo. ¿Por qué le dijo esto el Señor? Seguramente estaba desanimado, ¿sí? Por eso le dijo: ten ánimo. Sí, Pablo se desanimaba. La Biblia no esconde eso. La Biblia no esconde, hermanos, la fragilidad, la debilidad de sus siervos, de sus hijos, ¿sí? Porque a veces pensamos que no tenían defectos, ¿verdad? Los grandes hombres de la Biblia. Pero no es así. Que había momentos en que Pablo, al igual que todos los hombres de Dios, se desanimaba, temía, se cansaba. Y eso es normal en seres imperfectos como nosotros. Y está bien, es necesario, hermano. ¿Por qué? Porque cuando somos débiles, somos fuertes. Y cuando sufrimos, el Señor nos consuela. Y cuando sentimos que no podemos, descansamos en su gracia, ¿sí? Y así podemos consolar a otros cuando pasen por situaciones similares, que fue lo que hizo Pablo, ¿cierto? Con sus cartas a todas las iglesias ahí desde la cárcel. Porque miren, hermanitos, no debemos pretender que siempre todo está bien, ¿sí? No debemos ocultar nuestras debilidades, porque a veces como cristianos queremos pretender que siempre todo está bien, ¿sí? Que somos perfectos, que nuestra vida es perfecta, que nuestra condición espiritual es siempre fuerte y firme. Y esto pues puede llegar a ser una carga muy grande sobre nosotros, ¿sí? Puede ser una carga grande ponernos una máscara de no pasa nada, estoy bien, estoy firme, ¿sí? O sea, ve a sus hermanos alrededor, hermanito. Todos tenemos las mismas luchas, ¿sí? Todos tenemos cargas, tenemos tristezas, debilidades, defectos, todos, incluso los que estamos acá. Entonces, no pretendamos ser perfectos, hermanos, porque no lo somos. Sí, quitémonos esa carga. Y tampoco queramos que los demás sean perfectos siempre. Sí, no tengamos esa expectativa de los demás, porque a veces tenemos esa expectativa y queremos que los demás nunca fallen, nunca nos fallen.
Entonces no pongamos esa carga en los demás, hermanos. No veamos la paja en el ojo ajeno. Veamos primero la viga en el nuestro, ¿sí? Y no juzguemos. Si vemos los defectos de los demás, primero veamos los nuestros. Porque a veces vemos la debilidad de nuestro hermano y en lugar de primero ver la nuestra y apoyar a nuestro hermano, en lugar de amonestar en amor, considerándonos a nosotros mismos como sujetos a las mismas pasiones, a las mismas debilidades, criticamos. ¿Sí? Mírale, hermano, no que muy santo. No, hermano, porque no hay justo ni aún uno. ¿Sí? Antes Cristo nos ha mandado a amarnos unos a otros, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3:13. Sobrellevemos los unos las cargas de los otros y cumplamos así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Que no estamos solos, manitos, y nos tenemos el uno al otro. Por eso el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, ¿sí? Y nos dio ayuda idónea. ¿Por qué? Porque mejores son dos que uno. Por eso nos ha constituido, hermanos, para ser un solo cuerpo en Cristo. Pero si por el contrario pretendemos llevar solos nuestras cargas, para que nuestro hermano no sepa de nuestras debilidades, para aparentar una condición espiritual diferente a la que realmente tenemos, o si criticamos a nuestro hermano cuando vemos su debilidad, pues estas cargas se hacen más pesadas y el cuerpo de Cristo estará disfuncional. No habrá unidad, no habrá unanimidad, no habrá un buen funcionamiento para llevar a cabo la voluntad de nuestro Señor y Dios. No somos perfectos, hermanos. Somos pecadores. Somos pecadores. Pero les tengo una buena noticia. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Romanos 5:6. Cristo murió por los pecadores, como usted y como yo, hermanitos. Porque si no fuéramos pecadores y fuéramos perfectos como a veces pretendemos ser, pues ¿para qué murió Cristo? Mas ahora somos pecadores y Cristo murió por los pecadores, porque los sanos no tienen necesidad de médico. Fíjense, y si Cristo murió por nosotros, aun cuando éramos impíos, ¿no nos ayudará ahora cuando pasamos por tiempos difíciles? Cuando pasamos por debilidad, por desánimo, como Pablo. Si Él creó el universo entero y si Él sustenta el universo entero, ¿no nos sustentará también a nosotros? Entonces ahora nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Qué ánimo nos da el Señor, ¿verdad, hermano? Cuánta fortaleza puede encontrar un alma desanimada cuando acude a Dios en oración. Y el Señor no desampara al que le busca de verdad, de corazón.
¿O podrá el Señor abandonar a sus hijos cuando acuden a Él por ayuda? ¿Usted qué cree? ¿Podría usted abandonar a sus hijos si le piden ayuda? Claro que no. Y si nosotros, siendo malos, hacemos así con nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? ¿Cuánto más Cristo que nos compró con su sangre? No, hermano, tenga la certeza que aquel que nos compró con su sangre nos preservará hasta el fin. Pablo pasó 2 años encarcelado en Cesarea antes de ir a Roma, como el Señor lo había dicho. Y aún estando en Roma, permaneció en la cárcel años. Y por lo que escribió ahí en sus cartas desde la prisión, aunque su cuerpo estaba en cautiverio, su alma era libre. Sí, porque encerrado en 4 paredes, pues no podía voltear más que arriba. No podía más que voltear al cielo. Y seguramente recordaba esas palabras que el Señor le había dicho: ten ánimo, Pablo. Ten ánimo, Pablo. ¿Sí? Como si le dijera: Pablito, hijo, ten ánimo. Aún te queda camino por recorrer antes de entrar en mi presencia. Así es que ánimo, hermanitos. Ánimo. Aún nos queda camino por recorrer. Aún tenemos que hacer su voluntad. Y después entraremos en su reposo. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vamos a orar, hermanitos. Padre, gracias, Señor. Gracias, 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 Señor. Gracias, Señor, porque tú nos das ánimo, nos das aliento, nos das descanso a nuestras almas, a pecadores como nosotros, porque llevaste nuestros pecados, llevaste nuestras cargas en la cruz. Y por esto te damos gloria, honra y alabanza. Te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú nos das verdadera libertad, nos das verdadero descanso, nos das verdadera paz, porque entendemos que somos pecadores, que no somos perfectos, que dependemos de tu gracia, que dependemos de tu misericordia, que dependemos de tu Espíritu Santo, dependemos de tu palabra, Señor. Ayúdanos a despojarnos, Señor, de todo peso y de pecado, y a correr la carrera con paciencia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Señor. Ayúdanos a amarnos, Señor. Ayúdanos a soportarnos, ayúdanos a perdonarnos, Señor. Ayúdanos a no ver los defectos del otro. Ayúdanos a ver primero nuestra propia iniquidad, Señor. Ayúdanos a sobrellevar nuestras cargas los unos a los otros. Ayúdanos a cumplir la ley de Cristo como un cuerpo en Cristo, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a descansar en tu gracia, en tus promesas, Señor. Ayúdanos a correr la carrera con paciencia, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias. Gracias. Nos das
verdadera paz, verdadero reposo, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por la vida del apóstol Pablo, Señor. Gracias por lo que nos enseñas a través de tu palabra, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, muchas gracias. En nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanitos, ánimo. Vamos a pasar nuestro tiempo de oración. Muy bien, hermanos, pues gracias a Dios por el mensaje de hoy, ¿verdad? ¿Le anima? ¿Le desafía? Hoy le estábamos compartiendo el evangelio a una persona hace ratito y yo le comentaba algo. Thank you.